tardes, no sé si estamos para comenzar, me confirman por allí. Bueno, muy buenas tardes, una alegría estar aquí en este encuentro interinstitucional, podemos decir, con investigadores, docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de Bahía Blanca, de la Universidad Nacional del Sur, de la Universidad del Litoral, de la Universidad Nacional de las Artes. Es una alegría estar acá para presentar una pequeña parte de este proyecto que estamos iniciando, radicado en la Universidad Nacional de Rosario. Esta mañana escribí unas muy breves palabras que no duran más de 2 minutos y me gustaría leerlas muy brevemente y agradecer, ¿no? A la Universidad Nacional de Rosario, al rector de la universidad, Franco Bartolacci, por esta posibilidad de alojar en la Universidad de Rosario a este proyecto, y bueno, a Darío Mayorana, el director del CEI, el Centro de Estudios Interdisciplinarios, por alojar este proyecto que, bueno, vamos a comentar brevemente. Pero que, bueno, es un proyecto que reúne el trabajo de jóvenes doctores. Bueno, leo las muy breves palabras que escribí esta mañana. Los dogmas de la tranquilidad de otra época han caducado en este presente tormentoso. Como nuestro caso es nuevo, nuestros pensamientos deben ser de avanzada. Podrían ser palabras actuales, pero las pronunció Abraham Lincoln el 2 de julio de 1862, al momento de firmar la ley del Morrill, que donaba tierras estatales a las universidades de Estados Unidos. Es tal la vertiginosidad de los cambios que hoy la universidad se enfrenta al desafío de formar estudiantes que, una vez graduados, actuarán en un mundo totalmente diferente al de las universidades en las que se formaron. El futuro, cuando entra a la universidad, lo hace cargado de un tufillo rancio y sospechoso, muchas veces. Ya no es la universidad el lugar de las últimas noticias, pareciera. De allí la realización del apotegma de la universidad de la formación permanente, o de las demandas de formación en capacidades para aprender lo nuevo. En 2010, solo el 4,19% de la población del país poseía título universitario y el 0,41% poseía posgrados. Como dato llamativo, hoy muchos universitarios con títulos de posgrados no tropiezan con facilidad con un buen empleo. Y cuando lo logran, lo hacen en condiciones freelance o de pluriempleo. Este dato también nos habla no solo de la endogamia de la universidad o de sus dificultades para aceptar innovaciones, sino sobre todo de sus propias limitaciones para dar reconocimiento y valor a lo que ella misma produce. Aún con los excelentes estándares de investigación en el país, muchos doctores se consideran subocupados, sin certeza sobre su futuro laboral en el país. Entre tanto, en el contexto de una degradación general de la Argentina en el presente, la gran parte de la clase política no posee títulos de posgrado ni experiencias de trabajos en el exterior, y nos enfrentamos a una situación particular. Jóvenes doctores que encuentran dificultades para plasmar sus proyectos. El programa de Humanidades Aumentadas es un proyecto que en esa tesitura intenta transferir, achicar la brecha que se produce entre el propio producido y los lugares de inserción de esa producción. Estamos en un momento especial, como ya sabemos, no dejamos de recibir malas noticias, pero bueno, hoy tenemos que celebrar. Acabamos de recibir hace 2 horas nada más la noticia de que uno de nuestros proyectos, el del Laboratorio de Digitalización Crítica que hemos radicado en el Museo Casa de Ricardo Rojas en Buenos Aires, ha sido financiado en línea museos del gobierno, y es un incentivo importante porque allí hemos escáner casero de producción propia, también por este equipo de investigación hemos producido un escáner que tiene capacidades para escanear 500 páginas por hora. Hay un escáner en la Universidad de Rosario que forma parte también de este proyecto. Y hoy estamos aquí para presentar la colección de Humanidades Aumentadas con 2 títulos, como el de Verónica Gómez, que trabaja la narración de los museos, el problema de llevar a la web políticas museísticas, archivísticas, y otro libro como el de Germán Ledesma, vinculado a la relación entre literatura y tecnologías. Asimismo, presentamos un pequeño
boletín de publicaciones que hemos dado en llamar Control Alt Magazine, en esta ocasión, bajo la autoría de Fernanda Mujica, que firma un artículo que se titula Usos desviados de las tecnologías. Están con nosotros, bueno, el equipo, así que agradecemos mucho, Franco. Tenemos que decir que hemos trabajado en muchas universidades de otros países, en el TEC de Monterrey en México, en la Universidad de Princeton, en la Universidad de Pensilvania, en el CSIC en España. Nuestros trabajos están teniendo repercusiones internacionales. Estamos trabajando en las universidades de Buenos Aires. Mucho que la Universidad de Rosario nos haga un poco, nos permita pensar que es la casa hoy de este proyecto interinstitucional que estamos plasmando. En ese sentido, agradecer a la sensibilidad para que un proyecto de estas características se pueda radicar con todas las universidades o con todas las trayectorias biográficas que implica, se pueda radicar en Rosario. Para mí en el 2003, cuando uno empezó a trabajar con estos temas, uno ya insistía en la necesidad de pensar este tipo de enfoque. Aquí está también Sandra Valdetaro, que conoce mucho de estas pesquisas, de estas búsquedas, y para nosotros es muy emocionante, así que agradecemos que nos insertar esta línea de trabajo en la Universidad de Rosario, tanto a Franco Bartolari, rector de la universidad, a quien le cedemos la palabra, como bueno, el director del SAI, que hablará después. Bueno, muchas gracias, Juan. La verdad que el gusto es nuestro para sintetizarlo. Primero, de compartir esta presentación y segundo, de poder alojar esta propuesta en nuestro centro de estudios interdisciplinarios. Decías que han tenido experiencia de trabajo en muchas universidades, te faltó decir que ninguna tan cómoda como la nuestra. La verdad que es un placer para nosotros profundizar las líneas de laburo con vos, que además sos un personaje de los que nos gusta contar parte de nuestra vida, más allá de lo académico, de la excelencia, de lo que has crecido, a quienes te vimos de mucho más chico, desarrollarte en el ámbito universitario, te aseguro que jerarquiza también, que vos puedas alojar conjuntamente con todo el equipo de trabajo esta propuesta en nuestro centro. Así que te agradezco, de verdad. Les agradezco también a todos los colegas que están compartiendo hoy este espacio, fundamentalmente a quienes no son de nuestra universidad, también de alguna manera darle la bienvenida, aunque se siente media rara las bienvenidas que damos ahora cuando nos juntamos virtualmente. Simplemente, el SEI creo que se ha convertido en estos últimos años en un espacio institucional que es una caja de resonancia de nuevas manifestaciones y expresiones que necesariamente nosotros teníamos que promover, empujar, alojar en el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario, temas o líneas de desarrollo que no veníamos incluyendo, y ha producido casi desde una impronta revolucionaria una agenda muy prolífera. Basta con contar las actividades que semanalmente estamos haciendo, presentación de nuevas carreras, de nuevos espacios. Ahora vamos a avanzar con la editorial digital propia para que pueda, que lo venimos conversando con Darío, profundizar este tipo de intervenciones. Yo estoy muy orgulloso de su presencia en función también de su experiencia institucional, jerarquiza y le da un volumen y una densidad al centro que pocas veces había tenido. Y creo que se manifiestan iniciativas de este tipo, y hay allí también un equipo en todas las carreras y en todas las áreas muy profesional. La veo a Sandra, pero en el nombre de Sandra puedo sintetizar un montón de gente que es de lo mejor que tiene nuestra universidad y que está promoviendo, coordinando, dirigiendo proyectos en este ámbito. Simplemente eso. Podría hablar mucho sobre todo lo que dijiste en tu intervención, Juan. Creo que es un enorme tema de debate sobre el lugar de la universidad, la perspectiva, el mundo que estamos viviendo. Yo creo que casi que estamos en un momento donde es necesario, sobre la base de ciertos principios y valores, reinventar todo. Y creo que esto también contribuye a esa tarea, por eso agradecerles.
Simplemente eso. Felicitaciones y muchas gracias. Un abrazo grande. Bueno, un saludo y felicitaciones también por todo el trabajo que la universidad, que lo conocemos y lo seguimos. Gracias, querido. Gracias. Bueno, un abrazo, sabemos que estás con mucha agenda, así que no te vamos a demorar más, o no sé si escuchamos a Darío un momento, el director del CEI. Digo, yo los dejo con Darío. A Darío lo escucho 4 o 5 veces por día, o sea que con eso ya me va. Así es. Gracias. Gracias, Franco. Bueno, chao, hasta luego. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Ya nos hemos saludado con varios, con varias, nos conocemos de hace mucho tiempo. Es un gusto también que además de Juan José, que es el que coordina todo este proyecto, esté con nosotros Sandra Valdetaro, que es además de una amiga y un referente, es un poco la síntesis de una mujer que pelea por las convicciones y siempre tiene una sonrisa y nunca tiene mal carácter. Lo cual, hoy por hoy, tanto en los hombres, mujeres o el género que quieran referir, es algo poco común. Bueno, simplemente destacar que hemos alojado, como dijo muy bien Juan José y como lo acaba de plantear el rector, un programa que es el programa de Humanidades Aumentadas, es un programa editorial, es un programa de posgrado, es un programa de investigación que obviamente, como lo dice su título, tiene como objetivo investigar, publicar, generar posgrados y también se plantea desafíos más importantes y a más largo plazo, ¿no? El hecho de poder generar redes académicas, generar capacitación, pero aparte generar ámbitos y posibilidades para que muchas intelectuales, tanto de nuestro país como de otros países del mundo, puedan desarrollarse, ¿no? Del primer proyecto, que era el de humanidades digitales, hemos pasado a un proyecto mucho más amplio, que tiene que ver, obviamente, con todas las cuestiones digitales, de los repositorios, de los museos, de los archivos, pero también problematizar el lugar de las humanidades en el siglo XXI y en lo que se viene, digamos. Con lo cual, ustedes permítanme, Juanjo ya me presentó, permítanme la deformación profesional. Cicerón en el Proarquias, el texto o el Proarquia Poeta, el texto que quizás empieza una genealogía textual sobre las humanidades, dice et in omnes artes qui ad humanitatem pertinent habent vinculum communem, es decir, todas las artes, todas las manifestaciones que tienen que ver con la cultura tienen un vínculo común. Y al tener un vínculo común, tienen un espacio común, tienen una narrativa común y tienen, si se me permite la licencia, hasta una cuestión de esencia, de metafísica o de marca indeleble. Y es un poco eso lo que de alguna manera también estamos intentando desentrañar. ¿Qué lugar tienen las humanidades en este siglo que se plantea cada vez más global y sin embargo cada vez lo vemos más cerrado, más xenófobo y con más necesidad de tender puentes y de generar espacios comunes? Fruto de este programa, hoy vamos a presentar, como dijo muy bien Juanjo, dos textos: El susurro de los mercados, de Germán Ledesma, que está aquí también, y La narración de los museos, de Verónica Gómez, más esta, de alguna manera, innovación en nuestro medio, que es esta revista separata, ¿no? Control Magazine, a lo cual, bueno, tanto Juan José como muchos de ustedes nos tienen acostumbrados. También la entrevista a Carolina Gainza, parece también un aporte valioso.
Y también fruto de este programa, estamos presentando en el próximo mes de octubre a CONIAU para su acreditación una maestría justamente en lo que tiene que ver con humanidades aumentadas, ¿no? Esta maestría va a estar en diálogo y en trabajo interdisciplinario con varias carreras que ya tenemos en el CEI y en la universidad, entre ellas las que dirige Sandra Valdetaro, que está, como hemos dicho, aquí con nosotros, que es la maestría y la especialización en estudios culturales, ¿no? Hay de hecho todo un importante trabajo, tanto en nuestra universidad como en otras universidades del país y también de habla hispana sobre estos temas, y creo que eh, eh, este programa va a servir, como dijimos antes, de vínculo, ¿no? Volviendo a Cicerón en el Proarquia Poeta, y para generar eh, espacios y para ofrecer. Quiero destacar el empuje y el trabajo de Juan José, al cual conocemos mucho en nuestra universidad, lo hemos visto transitar los espacios físicos y los espacios simbólicos y políticos. Y bueno, creo que ha aprendido muy bien porque tanto en la vida académica como en lo político, la política, recuerde que es el arte de transitar por la ciudad, ha aprendido bastante. Y felicitarlo a Juan José por haber ganado la convocatoria del proyecto que es Mujeres Escritoras Argentinas, que bueno, sinceramente eh, es un reconocimiento como tanto que ya ha tenido a su trayectoria. Así que bueno, simplemente esto, y bueno, lo dejamos a Juanjo para que siga con el oficio de presentador. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Darío, y no podemos dejar de nombrar y agradecer a Analia Costa, a Cintia Korenstein, bueno, a las dos Cintias, eh, bueno, a Antonella, a toda la gente del SEI que ha estado detrás de muchísimos detalles, como Germán, Verónica, Micaela conocen, eh, que han estado detrás de detalles muy puntillosos para que todo esto tenga la cuidada edición, que ahora sí, escuchar a los autores, pero antes las palabras de Jimena, doctora Polo de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET, que está con nosotros para, bueno, compartirnos la impresión como lectora, primera lectora así, de estos libros que hoy presentamos y de este artículo que hoy presentamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar acá, y un saludo especial a Darío y a Franco por todo, por su hospitalidad, y a los colegas en particular. Sí, bueno, oficio de especie de madrina de los libros, así que voy a referirme brevemente un poquito sobre estas dos publicaciones, estas tres publicaciones, y para abrir el diálogo, básicamente, como un puntapié. Ambos libros son un inicio, un comienzo, las primeras armas de jóvenes y promisorios investigadores. Están, por tanto, atravesados por un sinfín de ideas nobles y audaces que interrogan o rondan lo contemporáneo. El museo como institución, y en particular el guión museístico que apuntala a las curadurías en entornos virtuales, la idea de nación que estos guiones suponen, es el eje del libro de Verónica, y en el caso de Germán, la producción de los artistas net como una forma radical, pasible de ser pensada en relación al capitalismo financiero, es decir, como la forma por antonomasia del capital en el siglo XXI. Ambos libros interrogan entonces la esfera cultural y los modos en que ciertas prácticas adquieren legitimidad y entran a circular en el espacio del arte, esto es, el museo y la literatura. Hay entonces ahí núcleos densos que palpitan en ambas producciones. En el intento por realizar, un comentario conjunto, quizá obture una simplificación, sabrán, bueno, disculparme, pero es para tramar un diálogo. Estos núcleos, entonces,
constelaciones rondan ciertas preguntas que no llegan del todo a zanjar y que, finalizada la lectura de los libros, se multiplican, otras tantas más que nos interpelan. ¿Qué guiones sostienen hoy la legitimidad de una obra? ¿Cómo traman las producciones culturales emergentes o marginales su valor? ¿Son estas meros episodios de un presente fugaz o sinécdoques de un mundo por venir? En un mundo signado por el capital transnacional, ¿es pertinente pensar esos guiones en términos de nación? Frente a la inmaterialidad de estos entornos o estas literaturas digitales, ¿cómo, dónde y de qué modo se posiciona el cuerpo, ese cuerpo que ve, que lee, que escucha, que siente? ¿Puede ser ese espectador que soñó Rancière al pensar el teatro de Brecht y de Artaud? ¿Puede emanciparse con y a través de estas obras o debe resignarse a la mera pasividad expectante? En un mundo cada vez más dominado por la virtualidad, ¿cómo sustraerse de la red, despojarse de ese ilusorio dominio y dejarse arrastrar ya no al círculo mágico de la escena teatral, sino al y gozo de las energías vitales? Preguntas que me han suscitado estos ensayos y que rondan desde luego las inquietudes desde donde nos pensamos como humanos, ¿no? Pero estos textos, lo interesante es que no clausuran el pensamiento, sino que más bien tienden a inquietar, a desacomodar lo dado, a incitar la reflexión. Por eso es que quiero manifestar mi alegría de poder acompañar su lanzamiento, el lanzamiento de esta colección. Me encanta que estos libros salgan a la luz en una colección precisamente que lleva ese nombre, de Humanidades Aumentadas. Es una apuesta y un desafío asumir la vida digital que nos rodea y nos envuelve ya como un líquido amniótico, que va de la casa a los mercados, de la escuela al ágora o a la diversión, y que como una expansión, pensarla como una expansión de nuestra humanidad. Es un reto a la animalidad y a la imaginación que nos constituye, pensarnos como un tejido aumentado de bits. Pues no deis uno, que resonará al infinito, y no deis cero, que callará tanto, hasta despertar y poner de pie al uno, dice un verso de César Vallejo. Recientemente entrevistamos desde la revista Boca de Sapo, junto con Germán y Verónica y Juan, a Carolina, la subsecretaria de Ciencia de Chile. Me gustaría entonces comenzar la charla por ahí para interrogar y también a Fernanda Mujica, también una promisora investigadora, cuyo trabajo monográfico, Los usos desviados de las tecnologías, está inaugurando la flamante revista Control Magazine. Entonces, un poco para integrarlos a los tres, para comenzar la charla, el diálogo, que es un tejo especial, quería preguntarles, ¿cómo se realizan ustedes de ese encuentro, de los temas que puntuaron esa charla, esa entrevista? ¿Qué expectativas tienen como jóvenes investigadores del Cono Sur en esta época de capitalismo informacional? ¿Cómo se piensan ustedes a futuro en este marco, en este presente? Y bueno, ahora les cedo la palabra a los chicos. Muchas gracias por escucharme. Bueno, si ninguno de mis compañeros quieren que empiece y seguimos charlando como quieras, Ger. Bueno, me sumo a los agradecimientos desde las autoridades de la universidad, quienes nos han dado lugar para la colección, a los agradecimientos, por supuesto, a Juan, Jimena, a todo el equipo, a Germán, mis felicitaciones, también a Fernanda, Germán, y por supuesto, en sí a la editorial, claro. Respondiendo un poco a esta pregunta, ¿no? Quizás las palabras que dijiste de Jimena al principio me parece muy interesante, cómo nos pensamos como cuerpos en estas instituciones, en el caso del museo, ¿no? O en el caso de la literatura digital, como consumos, ¿no? Que nos vemos afectados, circulando por ahí, ¿no? La pregunta de mi libro es una pregunta que tiene que ver centralmente con el lugar, como hemos comentado varias veces, y esa pregunta por el lugar es una pregunta que involucra a los cuerpos frente a estas interfaces que nos dominan, que forman parte de nuestra cotidianeidad,
y de justamente esto que menciona Carolina sobre el capitalismo informacional. Ya no se trata de un capitalismo de orden fordista en el que tocamos el instrumento y todavía tenemos como una conexión con esa materia, sino que estamos siempre aún más mediados por este sistema de números que puede transformarnos quizás en datos. Y en ese sentido me parece que sobre todo el trabajo intelectual tiene mucho para hacer ahí. Y en relación a lo que respecta a mi libro en particular, creo que los museos, creo que, digamos, cuando pensaba que se podía apuntar respecto del libro en particular y de por qué este es un momento para un libro como el de Germán o para una colección como esta, creo que el aporte central es esta pregunta, ¿no?, sobre instituciones centrales para la modernidad, como el Museo de Arte, en relación con un patrimonio nacional, y cómo armar un guión museístico en la virtualidad. Esa pregunta que yo me hice en una tesis de maestría en 2014 y que no tenía quizá la actualidad que tiene hoy, ¿no? Hoy, después de la pandemia, nos damos cuenta que estos bienes culturales tienen muchísimo más flujo, dado este capitalismo informacional, porque la información es un bien en sí mismo, y entonces se actualiza la pregunta y aparece acá entonces conceptos como el de nación o como el de literatura, autoría, etcétera, se empiezan a poner de manifiesto las tensiones y la virtualidad como una geografía a conquistar y a tratar en donde hay que tratar de hacer cierta disrupción. Dejo hablar un poco a mis compañeros sobre sus producciones también en relación con esta pregunta. Bueno, gracias. Me sumo a los agradecimientos, obviamente, institucionales de la Universidad de Rosario, el centro del CEI, este espacio en el que podemos hablar y en el que podemos producir, me parece fundamental. Agradezco la lectura de Jimena, me parece una lectura muy atenta, muy interesante, ¿no?, que nos dejó pensando, no fue una lectura burocrática, ¿no?, cuando nos hizo una devolución sobre los manuscritos. Me parece que, o sea, hablo por mí, pero me parece que también hablo por Verónica en ese sentido. Ahora, pensando un poco lo que preguntaba Jimena, recuperando más allá de la producción, más allá del libro, la entrevista con Carolina Gainza, que nosotros hicimos para la revista Boca de Sapo, me parece que es para pensar varias cuestiones que se vinculan con este evento en el sentido un poco de lo que presentaba en términos de políticas universitarias, en términos del sistema científico, en términos de cómo podemos producir en países como los nuestros. Carolina es subsecretaria de Ciencia y Tecnología de Chile, ¿no? Salía todo el tiempo en países pauperizados por, bueno, distintas circunstancias que vienen de larga data, donde la agenda contemporánea parecería pasar por lugares más urgentes que la cultura y sobre todo las ciencias sociales o las ciencias humanas. Entonces a mí me parece importante pensar cómo el sistema científico se vincula con las universidades, desde distintas posibilidades, pienso en términos de financiamiento, pero más allá de los financiamientos, ¿no?, específicamente a partir de políticas públicas, que es algo que hablamos con ella, porque bueno, ella está formando parte del gobierno de Chile, ella es funcionaria y entonces estaba en este vértice de ser una intelectual, de venir, o sea, una par nuestra, acostumbrada a la reflexión crítica, a la reflexión teórica, pero en un lugar donde tiene que actuar, ¿no?, en un lugar más bien ejecutivo, y eso salía todo el tiempo. Entonces me parece interesante pensar cómo se puede articular el sistema científico con el sistema universitario, y en esa línea propuestas como estas, donde hoy estamos desde Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario, Buenos Aires, Santa Fe, y de distintas territorialidades, me parece fundamental. En esa línea me parece que este proyecto nos sirve para pensar algunos problemas
que tiene una impronta global muy fuerte, que parecería corresponder con los países centrales, más que con los países del sur global, como se los suele nombrar desde Occidente, básicamente. Y entonces la posibilidad de pensar esa agenda de manera situada, ¿no? Entonces, una agenda que también nos atraviesa y nos interpele, que es fundamental porque hace a las posibilidades de vida bueno, de nuestras poblaciones, en términos de la democratización de los espacios digitales, qué implica democratizar la cultura digital, qué implica que estas problemáticas puedan ser pensadas desde estos lugares en los que estamos situados nosotros. Entonces, eso a mí me dejó pensando la entrevista con Carolina. No tiene mucho que ver específicamente con la producción del libro, pero sí con el proyecto este en el que estamos hablando hoy y en el cual se enmarcan las producciones, el artículo de Fernanda, el libro de Verónica, y como decía Darío también, los proyectos futuros, ¿no? Esta maestría que en algún momento seguramente aparezca y que es una posibilidad de articular distintas localidades y distintas historias también y trayectorias en términos de un proyecto común que tiene que ver con esa posibilidad de pensar políticas públicas. Eso es lo que nosotros le planteamos a Carolina, modestamente, desde nuestros lugares, cada uno, por supuesto que con responsabilidades distintas. Me parece que ese sería el horizonte en el cual nos deberíamos inscribir. Bueno, hola. De mi parte también agradecer muchísimo a la Universidad de Rosario, al CEI por recibirnos, a todo el equipo por el trabajo conjunto que realmente fue un momento de muchísimo aprendizaje para mí y que me dio mucha alegría. Y respecto de la entrevista a Carolina Gainza, me encantó realmente. Y pensaba, gracias Jimena también por la lectura y por la pregunta, porque pensaba que ella en un momento, si no recuerdo mal, habla sobre cómo nos apropiamos justamente de la tecnología, de qué modos, y mi artículo trabaja un poco acerca de esos usos desviados que podemos proponer también, ¿no? Y cómo esas formas de apropiarse desde el sur global, por llamarlo de alguna manera, también se van plasmando en las producciones de distintos artistas, ¿no? Que nos permiten pensar en el rol que tenemos como sujetos también, que no es un rol meramente pasivo, sino activo y de dar significado a algo que como Jimena decía, nos rodea constantemente, que es la tecnología. Y un poco en la línea de lo que decía Germán recién, sí, ella también hablaba sobre la posibilidad de hacer dialogar a la academia con otros espacios, y eso me parece fundamental también, que no sea una mera producción de conocimiento teórico que no dialoga con algo más. Me parece que también es importante. Eso. Muchas gracias, Fernanda, Germán, Verónica. Está con nosotros también María Celia Vázquez, a quien le agradecemos su presencia y la saludamos porque ella ha sido una de las primeras lectoras de este libro que precisamente hoy, uno de los libros que hoy presentamos, como el de Germán. También está Micaela Gisniak, que ha trabajado junto con Mariano Mosquera en algunas cosas vinculadas a esta revista que también para mí es muy importante, que hemos dado en llamar Control Alt Magazine. Pero bueno, seguimos con el diálogo y quería simplemente contar también, hacer estas menciones. Creo que Mica quería contar algo de la revista, ¿no? De Control Alt Magazine.
Hola, sí, ¿cómo están? Bueno, un gusto estar acá. Bueno, me sumo también, como todas y todos, a los agradecimientos institucionales. Creo que también tiene que ver con que, como hablábamos hace poquito en la última reunión editorial que tuvimos, varios y varias, muchas veces trabajamos sin apoyos institucionales, entonces es muy importante acá lo que está pasando con la Universidad de Rosario y el CEI, así que sumarme a los agradecimientos y les cuento un poco de la revista que estamos presentando hoy, Control Alt Magazine Separata, que es una revista que sale con una nota, en este caso la de Fernanda Mujica, Usos desviados de la tecnología, que va a salir semestralmente. Y les cuento un poco lo que estuvimos pensando ayer con Mariano Mosquera, que como decía Juan recién, es junto conmigo, bueno, el secretario de redacción, así que les cuento un poco lo que pensamos, que es lo siguiente. Control Alt Magazine es uno de los aparatos públicos de nuestro grupo de investigación. El modelo de publicación es el de Separata, un artículo por número de frecuencia semestral. Nuestra pretensión es la de publicar textos en sus formas y géneros variados que nos interpelen a repensar, explorar y expandir nuestras prácticas críticas, nuestros hábitos profesionales, nuestros lugares comunes. El modelo de la Separata sirve a esa función, concentrar la atención en una sola intervención para debatir un objeto común. Por eso, los textos que publicamos piensan dispositivos o son ellos mismos dispositivos. Modos de hacer con palabras, imágenes y sonidos. Si es que vivimos en tiempos de aceleración y multiplicación tecnológica, imaginaria, pero también crítica, la detención y ralentización sobre un texto puede ofrecer alternativas saludables. Así que bueno, estamos muy contentos, y otra vez contentas, otra vez gracias y bueno, felicitaciones a todos, en este caso a Fernanda, la autora del primer número. Gracias, Mica. Bueno, Juan, ¿cómo querés que abremos a las preguntas de la sala? Si hay algún comentario de los presentes que quieran sumar. Sí, me parece Porque que si sería no podríamos empezar a seguir con la charla puntual sobre los libros, pero me parece que monopolizarlo, me parece que sería interesante abrir a comentar. Sí, yo pienso que sí. Yo quería decir que eso es un espacio heterogéneo, plural, y son tantas las instituciones o las personas involucradas que uno se olvida de mencionar. Por ejemplo, la trayectoria de la revista Boca de Sapo, que de alguna forma está siendo como background o como fondo editorial de todo este proyecto también, porque es una experiencia colectiva que tiene mucha historia, que también nos está acompañando o nos sirve de inspiración, porque es un proyecto de muchos años. Jimena, que vos dirigiste ese proyecto, y que ese tipo de proyectos son como un respaldo que hemos hecho de alguna forma estratégica de unir equipos de trabajo de diferentes procedencias. Y uno se olvida de nombrar todo lo que está involucrado. El trabajo de Sandra Valdetaro, por ejemplo, que también tiene mucha trayectoria en la universidad, distintas trayectorias biográficas que concurren en un proyecto como este, pero que al mismo tiempo nos sirve de inspiración. Yo recién nombraba a María Celia, que nos escribe, alguien como ella que uno ha leído, como cuando era estudiante, y que siempre su nombre estaba como en la bibliografía, pertenecía ya a la biblioteca cuando uno era un modesto, y lo sigue siendo, un modesto lector. Bueno, que nuestros trabajos se crucen con esas perspectivas, con esas trayectorias, no deja de ser emocionante, inspirador, y también decir el anonimato de nuestro trabajo, ¿no? Andrés Olaizola, que también está hoy, que viene trabajando en todo esto desde hace muchos años también. Hoy es un momento de celebración desde el punto de vista que esto es un trabajo, que es la visibilidad de algo que tiene una trayectoria, muchas veces que en sordina hemos venido
realizando estos trabajos. El trabajo del tesista muchas veces es un trabajo solitario. Así que la alegría de hacer público recorridos que hemos hecho en privado. La lectura es un acto, también tiene algo de acto que hacemos en soledad. Así que la alegría de escucharlas, la poeticidad de muchos enunciados de ustedes, la alegría. Venimos de estar en soledad también, de no habernos visto durante mucho tiempo, y nuestro proyecto es hijo de esta virtualidad que habilitó la pandemia, porque empezamos a hacer reuniones por Zoom, y entendíamos que debíamos hacer algo, pese a que no podíamos reunirnos, y este proyecto es hijo de diferentes circunstancias. Así que sí, nos abrimos al diálogo, pero quería decir que es imposible nombrar todas las trayectorias que están involucradas. Entonces, si uno no nombra a alguien o algo, es porque no es por olvido o por omisión, sino por la dificultad para hacerlo realmente. Y también recordar una frase que a mí me dijo una vez Germán García. Cuando se da la discusión entre la literatura y la poesía y las universidades, y ese anti-intelectualismo que vivimos hoy en la sociedad contemporánea, ese anti-institucionalismo que, por ejemplo, a veces, inclusive desde la literatura promovemos. Germán García me decía, él que venía del psicoanálisis, un campo súper institucionalista, a la intemperie, porque el psicoanálisis es un campo que crea instituciones, por fuera de las instituciones al mismo tiempo. Él me decía que no había que tenerle en Argentina miedo a la palabra institución. Yo, que era un gran lector de la pensée du dehors, del pensamiento de la afuera, de Michel Foucault, siempre me interesó el pensamiento de la intemperie, la reflexión por fuera de los aparatos de captura, pero al mismo tiempo no hay que tenerle temor a la palabra institución en un país como el nuestro, con instituciones débiles, instituciones que no son lo opresoras que sabemos que son muchas instituciones académicas en países que tienen varios siglos de historia. Así que bueno, en ese sentido también ese agradecimiento es posible para nosotros, a una universidad joven como la de Rosario también. Así que bueno, sí, nos abrimos al diálogo y pido disculpas por esta digresión, pero que bueno, a mí me inspiró comentar. Creo que había un comentario en el chat, alguna pregunta para los autores. Si la quiere formular el quien está en la sala. Cristian, ¿puede ser? No se anima. Bueno, no tengo micrófono. Era una pregunta para Verónica y Germán, si querían sí, hacer un comentario sobre el eje sobre el cual se articula su libro. Me parece que es importante decir que que se puede descargar libremente los libros. La colección se descarga libremente en la página, que la apuntó Juan en el chat. Después, nada, va a ir circulando. Me parece que eso es una información importante, que se puede leer libremente en línea y que participa del espíritu de la colección y del programa. Yo a la pregunta les podría sumar incluso ¿cuál fue el disparador puntual de cada uno de los libros puntuales? Porque, digamos, fueron producto de primeras investigaciones, pero lo rearmaron o lo volvieron sobre esa investigación. Hubo un proceso de revisión reciente, hace 2 años, por el cual lo pensaron como libro. Digamos, de ese primer momento en que la investigación se desarrolló al rearmado del libro, ¿hubo un salto? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuál fue la revisión? ¿Cuál fue, digamos, el efecto que causó en ustedes? ¿Y cuál fue, además, el disparador inicial de esas investigaciones? Ger, empiezo, vamos a contar los dos, ¿te parece? Bueno, por mi parte, yo hice una tesis de maestría en principio, ¿no? O sea, hice una maestría en Literaturas y Culturas Comparadas en la Universidad Nacional de Córdoba
y mi directora fue María Ledesma. Y yo, digamos, mi formación de base, de grado, es en letras, en la UBA, pero siempre estuve como muy conectada con cuestiones de la teoría política, de la sociología. De hecho hice unos años de la carrera de ciencia política, y en particular con la teoría política. Entonces, cuando tuve que encarar la tesis, no quería hacer de literatura comparada clásica, porque yo no sentía como la inquietud, nunca hice análisis literario, como que no era. Y la verdad que las cuestiones artísticas siempre me han interesado, vengo de una casa donde eso es muy importante. Entonces, a raíz de eso, empecé a pensar la posibilidad de hacer una comparación entre el museo presencial y el virtual, pero bueno, yo no tengo formación en artes ni en museística como para poder hacer eso, y entonces sí podía estudiar el guión curatorial, que es como un concepto operacionalizado de lo que es la narración, ¿no? En un museo, como cómo como dije antes, cómo se organiza, digamos, el patrimonio a partir de cierto eje vertebrador, lo cual obviamente expulsa un montón de cuestiones y demás. Y como dije, en el caso del Museo de Arte, la idea de nación era muy potente y a mí eso me sigue interesando mucho. Esto es importante, digamos, por qué me interesa hoy publicar este libro. Entonces, bueno, hice primero esta maestría, por supuesto, ya hice la tesis, me recibí en 2014 y el material quedó. Yo después hice un doctorado dedicada a esta pregunta por el lugar, pero ya en el tema de la literatura digital, como que me alejé un poco, y el material quedó. Después con la pandemia lo que me sucedió fue que yo el material siempre lo quería publicar, pero sentía que así como estaba, era un tema todavía difícil de digerir, pero es como que la pandemia ayudó a que el tema se instalara sin que yo hiciera demasiado, ¿no? O sea, el hecho de poder pensar cómo el guión curatorial de un museo, que existe, digamos, como concepto, cómo puede llevarse eso adelante, y cómo puede pensarse la cuestión del lugar, pero en el terreno virtual, ¿no? Pero digo, siempre encarado desde un lugar de domicilio político. Y me parece que se pierde un poco de vista institucionalmente, o se ha perdido. Cuando yo, sobre todo cuando escribí, al principio decía, era costoso decir, bueno, pero en lo virtual, ¿dónde ves vos un domicilio político? Después ahora es como más patente por la pandemia, yo creo que nos ha hecho hacernos preguntas muy hondas en ese sentido socialmente. Y cuando tuve la oportunidad, gracias a una charla con Juan, sobre esta posibilidad de que se abriera una colección y demás, y que yo tenía la posibilidad de publicar, la verdad que me pareció muy acertado, digamos, teniendo en cuenta las dos cosas, pensar cierta actualización del tema, de lo virtual, que está tan... Que ahora tomamos conciencia de que es o creo que hay más conciencia de que es un dominio donde tenemos que posicionarnos en muchos sentidos. De hecho, de tu lectura, Jimena, por ejemplo, cuestiones como el discurso patriarcal que tienen esos guiones, etcétera, también son cuestiones posibles de ser atendidas, porque todos estos conceptos, incluidos el de nación, están sobre el tapete, ¿no? Y pensar otras ideas que sean vector, de cómo pensar el lugar en la virtualidad. Eso por un lado, y por otro lado, en lo que respecta a mi propio tránsito profesional, yo sí continué estudiando la pregunta por el lugar, estudiando un cruce con la teoría política ya desde las letras y ahora más encarándolo desde lo sociológico, que son temas que siempre me han interesado y que continúo investigando, si bien no centrada en los museos, pero bueno, el libro actualiza esa pregunta también, entonces me parece como interesante en mi propio tránsito como académico, poder tener una oportunidad así. Bueno,
Bueno, mi caso es un poco distinto porque el libro no es la reescritura de la tesis. Yo en mi caso hice la tesis doctoral, la hicimos ahí con María Celia, trabajamos literatura y medios en su momento. Sí, es una consecuencia de ese trabajo. Pero el libro yo lo pensé desde cero, como en un formato libro, tratando incluso de liberarme un poco de ese registro más pesado, más académico. Eso hay que ver después si finalmente se logró o no, pero desde un comienzo la idea fue hacer un pequeño libro que pudiera pensar en un lector incluso más amplio que el lector que por ahí uno tiene en la cabeza cuando escribe una tesis doctoral. Digo que es una consecuencia porque, bueno, la investigación fue derivando hacia estos temas que en un principio yo ni siquiera tenía en el radar. Cuando nosotros empezamos a pensar en literatura y medios, yo tenía en la cabeza sobre todo la televisión, ¿no? Trabajamos televisión y después apareció ese tándem TV-web, ¿no? Es decir, yo tenía como una cabeza un poco siglo XX, y de hecho los primeros capítulos de trabajo en el vínculo de literatura y televisión en literatura impresa, en libros, en una idea de literatura más clásica, si bien no aparece ahí la categoría posmodernidad y lo que sea, pero un sentido de literatura más reconocible, ¿no? Tal como nosotros la estudiamos en la carrera. Y conforme fue avanzando la investigación, aparece el mundo digital y aparecen estos experimentos tan rupturistas y tan complicados de ser leídos, que a mí me complicaron un poco la existencia, ¿no? O sea, no es la zona que a mí en un comienzo más me interesaba, pero sí es una zona que activa problemas que me interesan mucho y que tienen que ver con la contemporaneidad. Es decir, o sea, mi horizonte es pensar el presente en algún sentido, y estos experimentos son los que me llevaban hacia un lugar más propicio para hacer ese trabajo. Entonces, yo la instancia postdoctoral, yo tuve beca de CONICET y beca postdoctoral, la doctorado y la postdoctoral, la hice en base a literatura digital, haciendo la afiliación con algunos experimentos estéticos de la década del 60. ¿No? De estéticos en un sentido amplio, lo cual se abrió ahí al mundo del arte visual, del arte performático, se me fue abriendo la investigación. Y bueno, hoy yo no tengo financiamiento de CONICET, pero ese financiamiento me sirvió para tener un caudal de materiales con los cuales seguir trabajando. Sí, el libro lo hice, lo terminé de escribir con una beca creación del Fondo Nacional de las Artes, que también agradezco, porque bueno, un poco también lo que pensamos con la entrevista de Carolina, esto de el vínculo entre el sistema científico y las universidades, y también cabría pensar en cómo seguir investigando cuando uno no tiene financiamiento fuerte de CONICET. Obviamente no es tan sencillo, es un trabajo que se hace de otra manera, y también ese no financiamiento de CONICET, paradójicamente a mí, o sea, por supuesto que es más complicado de producir, pero me sirvió para decir, voy a escribir un libro un poco liberado de algunos registros, ¿no? Que vamos, insisto, después hay que ver si eso finalmente está logrado, porque yo estoy reseteado en el registro académico. Entonces a mí me cuesta salirme en un modo ensayístico de la referencia bibliográfica, del trabajo con la fuente, bueno, de toda esa cuestión que hace a la investigación. Pero bueno, el libro, entonces, en la investigación de la literatura digital, a mí lo que me pasó es que muchos textos insinúan este vínculo entre literatura digital y capitalismo informacional, capitalismo financiero, pero no del todo desarrollado. Entonces, lo que yo intenté hacer es leer una serie de textos sobre economía desde una perspectiva cultural, que son algunos, que tienen cierta densidad, y tratar de pensar el vínculo entre literatura y economía, que es un vínculo peligroso en algún sentido, porque se puede volver muy determinante o determinista, en la línea de la famosa ecuación marxiana de base y superestructura, ¿no? Que es como una tentación pensar en términos de base y superestructura. Bueno, pensar capitalismo financiero y literatura digital con ese esquema es problemático por todos lados, porque de hecho la noción de base aparece reconfigurada a partir de la fase especulativa del capitalismo. Entonces a mí lo que me sirvió para revisar esa ecuación y tratar de pensar ese vínculo desde un lugar que no sea tan determinante fue el trabajo clásico de Raymond Williams de Marxismo y Literatura, donde él revisa desde el marxismo esa ecuación
y la discute y la pone en cuestión y construye algunas categorías alternativas que son en algún punto más blandas, pero que habilitan a este cruce entre economía y cultura, economía y literatura, economía y arte, ¿no? Como por ejemplo la idea de correspondencia. Entonces, a partir de ahí, a mí se me allanó un camino para establecer un cruce. La idea del libro es ir y venir, ¿no? Pensar la literatura digital y el capitalismo financiero alternativamente, ir y venir, y que esos cruces por momentos se den de la manera más natural posible. Esa fue mi idea, y bueno, hay que ver finalmente el resultado, ¿no? Pero bueno, eso ya queda para una segunda instancia. Si alguien puede decir algo más antes de que, si no va a hablar Sandra, y cuando hable Sandra... Yo tengo que hablar, Juan. No, es un drama. No, pues quizás sí como impresión, pero No, supongo... es que me estaba escuchando y a mí lo que me parece, bueno, desde que empezamos todos todos a pensar esta cuestión de las humanidades digitales, me parece muy interesante digamos, la dispersión semántica que implica lo de humanidades aumentadas. Creo que es muy provocador el término, está bueno. Bueno, yo creo que se ha avanzado muchísimo y la verdad que los felicito a todas y a todos por todos estos materiales. Me parece que ya es como una especie de máquina cultural, ¿no? Esto que se está planteando de humanidades aumentadas, porque no solo es una especie de mesa interdisciplinaria, porque vieron, está convocada todas las ciencias sociales y las ciencias humanas, sino que es un artefacto con varias cuestiones, con publicaciones, con investigaciones, con programas de posgrado, supongo que con proyectos de extensión, lo mal llamado extensión en la universidad. Vieron que todavía se le dice extensión a la vinculación con lo que sería la fuera de la universidad. Así que yo agradezco la convocatoria de Juan y del grupo, y supongo que podremos también hacer sinergia con la maestría en estudios culturales y con el CIM. Yo también dirijo el Centro de Investigaciones en Mediatizaciones de la Facultad de Ciencia Política acá en la UNR, que es un centro de investigaciones eminentemente sociosemiótico, por decirlo así, y que se ocupa justamente de los lenguajes contemporáneos. Entonces todo lo que estaban diciendo alrededor de, bueno, esto último que planteaba Germán, ¿no? Me pareció súper interesante cómo, digamos, esa deriva desde lo que es ya, digamos, una especie de espectralidad, que es la sociedad de masas, a encontrarse de repente con todo este estallido de lenguajes que nosotros desde la semiótica hoy por hoy lo estamos nombrando ya como post-broadcasting, ¿no? Porque vieron que el network en realidad se fue transformando nuevamente en un broadcast, pero muy sofisticado. Entonces, qué sé yo, si uno ve TikTok, bueno, no importa, no vamos a poner a hablar de eso ahora, pero digamos, hay muchas modulaciones, hay como un hojaldre, si se quiere, de semiosis ahí, que es muy interesante, y yo creo que digamos, este consorcio, por decirlo de alguna manera, puede producir un montón de cuestiones y en sinergia. Me parece que la cuestión de empezar a vincular los espacios es central también, ¿no? En el caso, por ejemplo, que estamos pensando, todo esto de humanidades aumentadas, el posgrado, las investigaciones, las publicaciones, lo que hace el CIM, lo que se hace en el doctorado en comunicación, lo que se hace en la maestría en estudios culturales. Me parece que ahí hay un lenguaje en común, una especie de panlingua, que yo creo que sigue siendo Birmingham Williams, como decía Germán, que ahí hay una clave interpretativa que efectivamente digamos que
que nos permite, por un lado, mantener la cuestión crítica absolutamente atenta a la materialidad del presente y, por otro lado, un puente interdisciplinario impresionante, ¿no? Yo también propondría la semiótica, pero bueno, tampoco voy a ser tan maleducada, digamos, de hacerlo. Así que bueno, un gusto participar con ustedes y a disposición, por supuesto, y gracias por la convocatoria. Qué problema epistemológico que se nos plantea ahora con esto de las semióticas aumentadas. Por favor, vamos a verlo. Ahora que les voy a poner el link del sitio, así ya lo tienen también ahí para ver. Es lo mismo que me pasó con Boca de Sapo, Sandra, que no podemos nombrar todo lo que está involucrado acá, porque Verónica empieza a nombrar también su maestría en Colombia o en Ecuador, perdón si me equivoco, y Germán, su cátedra de su trabajo en la universidad, sus materias. Eso es lo que yo señalaba cuando hablaba de esto hablaba el otro día con una miembro de este equipo, con Mercedes Alfon, y ella me decía que está recibiendo todo el tiempo trabajo de diferentes índoles y son todos hiper específicos y dispersos, con lo cual tiene que hacer trabajos súper específicos pero diferentes unos de otros. Y esa es la situación en la que muchas veces nos encontramos. Cuando habíamos hecho el programa de trabajo de las humanidades digitales, nos pasó que era interdisciplinario, pero íbamos a mesas de debate y de paneles en las que se producía un diálogo parecido al que se produce entre la revista Boedo y Florida. Perdón, las revistas del grupo Boedo y Florida, que producían discusiones en las que los dos hablaban de cosas diferentes, con lo cual no había una discusión entre Florida y Boedo, porque finalmente era un diálogo de sordos, porque ambos estaban plantados en territorios diferentes. Entonces esa invención de ese debate literario de los años 20 era imaginario y no se trataba realmente de un debate que por supuesto la crítica construyó a posteriori como un debate político, crítico, estético, literario. Y nosotros, yo sentía que en el marco del trabajo de las humanidades digitales nos pasaba un poco eso, que íbamos a mesa a los congresos de humanidades digitales y donde uno hablaba de semiótica de los medios y otro hablaba de algo parecido a lo que era el trabajo de Germán o de Verónica o de Fernanda, y no se producía un diálogo entre esos trabajos. Por eso yo destaco que el libro de Verónica, por ejemplo, o el de Germán, o el artículo de Fernanda, están plantados en un intersticio relacional. Es decir, parten de una relación crítica entre cosas diferentes. Por ejemplo, el pasaje del museo al laboratorio, el pasaje a la virtualidad implica una transformación de la institución museo. Hay un tema de reflexión ahí que nos convoca y es muy actual. La relación entre literatura y economía es una relación histórica para la crítica literaria, pero no es una relación natural en el imaginario del presente. Bueno, hay muchas. Entonces, trabajar relaciones, construir objetos relacionales, pensar en intersticio como lugar de emplazamiento discursivo es uno de los desafíos de esto que nos convoca, quizás. Sí, yo me cuelgo de la palabra sinergia que planteaba Sandra, que me parece que es clave, ¿no? De cómo generar puentes o lazos y relaciones entre grupos de investigación y entre proyectos para que se potencien y que se produzca realmente una comunicación y un diálogo entre los investigadores, que me parece que es lo más rico que hay, porque el momento en que se generan como diálogos endogámicos, no sé si un diálogo de sordos, sino que es una endogamia que finalmente es repetitiva. En los grupos sabemos que es cuando menos suceden cosas, ¿no? Cuando no se generan fricciones o sacudones, ese diálogo que a veces pareciera que no llega a ser comprendido porque se hablan en lenguajes que pareciera que son distintos, que generalmente no lo son tanto tampoco. O sea, esto de que hay intersticios que comunican, bueno, tiene que ver con la buena disposición y el ánimo y el humor que decía Darío, que pueden tener los investigadores, ¿no? Que me parece que es central. Yo festejo eso de este grupo, de este colectivo, que la buena onda, el buen humor, el espacio de diversión, que me parece que es central, porque si no hacemos esto también como un espacio de placer, de diversión, que lo gratifica, que uno se siente bien, que lo disfruta,
tampoco tiene demasiado sentido, ¿no? El trabajo sufrido, ¿para qué? O sea, agregarle otro sufrimiento a la vida. Así que bueno, festejo eso, festejo este encuentro y este diálogo y el surgimiento de estos libros, que me parece que es un lindo evento a festejar y de proyectos comunes. Así que muchísimas gracias a todos, a Juan, al equipo, a las autoridades, a las y los investigadores que estoy conociendo ahora directamente. Bueno, gracias. Yo le pediría unas últimas palabras si hay que terminar esto, que si alguien quiere hablar, por supuesto, antes, y si no, dejar las últimas palabras para Fernanda, Verónica, Germán, si les parece bien, si es que no hay oposición. Y un gracias grande, ¿no? Colectivo. Bueno, ahí vamos siempre empezando. Ger, dale, hablamos primero esta vez. Bueno, dale, no. Yo vuelvo a agradecer poder participar de este espacio, la verdad, sinceramente agradezco poder estar acá. A mí me enriquece muchísimo tener contacto con todas las personas con las cuales hemos estado trabajando desde hace un rato, largo ya, de hace un par de años, de manera virtual y de manera presencial. Nos hemos encontrado en alguna instancia también. Y todo lo que esto proyecta para adelante me parece que tiene una potencialidad muy, muy grande. Entonces realmente estoy agradecido de estar acá. Después, yo diría una cosa muy chiquita de la colección, me parece. Esto, yo decía, a mí me interesa la categoría de contemporaneidad, me interesa lo contemporáneo, que implica un problema metodológico, ¿no? Trabajar el presente desde el mismo momento de su efectuación, o sea, pensar la categoría del siglo XXI, que es un siglo que tiene alcances y limitaciones que se empiezan a ver cada vez de manera más palpable. Entonces, pensar estos procesos tan incipientes implica un problema, evidentemente. Entonces, de todas maneras, me parece que la idea es poner también en perspectiva histórica algunos procesos que aparecen ahora como puramente del siglo XXI, de la cultura digital, que en realidad tiene una tradición mucho mayor, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo revisaba la biblioteca hace unos días, ahí, incluso pensando para la presentación, y me topé con un tomo de la revista de la Biblioteca Nacional, de la que dirigió Horacio González, ¿no? Y se llama El presente como historia, se llama ese tomo. Más allá de lo que hable la revista, que de hecho tiene una impronta política, es de otro momento, es de otro año, pero me parece que ese enunciado, alguna modulación de ese enunciado puede servir para pensar un poco el horizonte de problemas que la colección puede llegar a desplegar a lo largo de los años que vienen próximos, ¿no? Así que nada, agradecido y para seguir pensando cosas y seguir intercambiando inquietudes y lecturas. Sí, de mi parte también, agradecer muchísimo, felicitar a Germán, a Verónica y a todo el equipo, agradecer las lecturas, a Micaela, a Mariano, y contar también que el texto que se publica ahora en Control Alt Magazine surgió como trabajo final de un seminario que cursé con Juan también en Rosario, maneras de leer en la era digital, y un poco agradecer también eso que fue pre-pandemia, que se estaba dictando de forma virtual, y yo siempre tenía como esa cuestión de decir, bueno, tengo acá mi grupo de investigación en Mar del Plata, de literatura argentina, pero no tengo con quién dialogar demasiado sobre estos temas en particular. Entonces, encontrar de repente encontrarlos y encontrarlos a ustedes como interlocutores, para mí fue genial. Entonces, agradecer eso, básicamente. Bueno, y yo termino, que por último también me sumo a los agradecimientos a las personas que nos acompañan hoy.
que está buenísimo, que estén acá. Obviamente felicitarlos a todos los que hemos hecho esto posible. Y en relación con los libros y con publicar libros, creo que es súper importante que desde, ya que se habló de esto, retomándolo del principio, que desde el Sur Global empecemos a generar ediciones y libros que tengan que ver con preguntas tan acuciantes sobre el presente y en donde tenemos tanto para decir, cómo transitamos las instituciones, cómo transitamos las experiencias virtuales, cómo nos hacemos preguntas ahí sobre el lenguaje, sobre las artes. Creo que hacernos cargo de esas preguntas y poder sacar libros en este formato digital, abierto, que se puede bajar, que se puede compartir, es un gran valor y es una gran apuesta institucional también desde las universidades, desde el Sur Global. Esas iniciativas existen en el Norte Global con muchísimos más recursos, con muchísimos. Entonces, creo que está buenísimo poder tener un grupo en donde un lugar, un espacio, y vuelvo a eso de mi obsesión por la pregunta, por el lugar, pero creo que es eso, ¿no? O sea, formular espacios en donde puedan ir quedando y haciendo esta biblioteca de la que puede participar no solo argentinos, sino algo más regional, ¿no? Y que tengamos estas iniciativas que son iniciativas que hablan de nuestro presente. Y bueno, yo la verdad que en ese sentido estoy súper agradecida y contenta de participar y de que hayamos podido iniciar esta colección con Germán y la revista FER, y bueno, por supuesto mi agradecimiento a todos y a todas los que han hecho posible esto. Muchas gracias. Bueno, gracias. Si no hay más que añadir, Jimena, si vos podés dar por cerrada la sesión. Y bueno, cerramos la sesión hasta la próxima, nos estamos viendo. Ya tramaremos otro encuentro. Muchísimas gracias a todos y un placer. Hasta entonces. Hasta entonces. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.